Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta última temática que tenemos definido para nuestra materia de control interno. Y el día de hoy vamos a trabajar, digamos que un tema que se documenta al final de la temática de control interno, y es todo lo referente al informe de auditoría, ¿cierto? Entonces es muy importante que ustedes al final tengan, digamos que los aspectos técnicos que debe contener un informe de control interno, ¿cierto? Entendiendo que ese informe de control interno abarca un sinnúmero de procesos que se han realizado durante un periodo de tiempo y que al final tiene la intención de informar a la administración cuáles han sido las conclusiones producto de las revisiones que se han realizado en las organizaciones que han definido su área de control interno. Entonces el día de hoy voy, digamos que a hablarlo de manera general, ese tema de control interno, para que en cuanto a lo que tiene que ver con el informe, para que con ese cerremos nuestro ciclo, ¿cierto? Y ustedes por favor me cargan a la plataforma la matriz que está para el día de hoy, que es la matriz de control interno que me deben cargar a la plataforma el día de hoy, y que yo la voy a revisar para hacer previamente la entrega de las calificaciones este fin de semana. Espero hacer las calificaciones de todo el material que ustedes me entregaron para que quede definido ya como la nota este fin de semana, ¿cierto? Entonces vamos a sin más preámbulos a entrar en todo lo que tiene que ver con el tema del informe de control interno. Señora Lady, buenas noches, adelante señora. Lady, sí señora, a ver, le cuento. Digamos que lo que hemos definido es la sustentación de esa matriz, pero en aras de que no puedo dejar, digamos que un tema inconcluso con respecto al informe, ¿cierto? En donde voy a entregar esas generalidades del informe, me parece mucho más práctico que yo le revise la matriz, ¿cierto? Si tengo algunas preguntas, pues previamente se las haré llegar en el momento en que la revise. Pero no quiero dejar como en el aire las generalidades del informe, que es como si me quedara la temática ahí sin una conclusión final. Entonces ese es el tema fundamental, Lady, ¿sí? No sé si para todos es claro, y considero importante que no deba dejar como en el aire ese tema del informe, sino que nos quede concluido el tema, y pues es mi obligación revisar las matrices, que son el documento final, pues que es el que está debidamente entregable para el día de hoy, ¿correcto? Ok, Adriana, Lady, listo, perfecto. Entonces, empecemos por favor. Entonces, cuando entendemos que nuestro canal de comunicación con la administración, con la gerencia, es a través de informes, es importante que tengamos en cuenta que en el control interno, digamos, no puede ser la excepción para presentar los hallazgos o recomendaciones que se hayan definido en el momento en el cual se realizaron nuestras revisiones. Es importante tener en cuenta que ese informe de control interno abarca, digamos que todas las revisiones que se hicieron durante un periodo determinado. Sin embargo, aquí quiero referirme a dos temas puntuales. El primero de ellos, ¿cierto?, es que el informe de control interno no necesariamente tiene que definirse por el periodo que esté comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque la idea es que el control interno entregue informes periódicos, permanentes, ¿cierto? Y no esperemos un periodo de tiempo tan extenso como es el de 12 meses para entregarle a la administración un informe en donde la idea es que, como lo dijimos, el control interno es una figura preventiva, y como en esa medida que es preventiva, pues la idea es ir informándole a la administración qué es lo que se tiene y qué es lo que se debe mejorar. Entonces, mi recomendación es que los informes se hagan periódicos, ¿correcto?
Y al final, pues lo que yo podré citar es que durante el periodo, hola Robinson, buenas noches. No, yo no sé, yo tengo en mi reloj las 6:30. No sé, empezamos a la hora que está programada, 6:35, porque usted sabe que siempre espero 5 minuticos. Ok, muy bien, entonces les decía, es importante que ustedes en el informe final, pues efectivamente sí debo en ese informe referenciar los informes periódicos que se entregaron durante la vigencia, y allí sí es muy importante en ese informe final pues que se relacionen digamos que esa última etapa que es la de seguimiento y control, para poder identificar cómo trabajó la administración o las áreas o procesos evaluados, las recomendaciones que yo bien pudiera haber entregado durante el desarrollo de la temática. Entonces ese informe final, digamos que ahí juega un papel fundamental, como lo vamos a ver en adelante, esa última etapa, que es la etapa de seguimiento y supervisión, en donde yo verifico qué fue lo que trabajé con las diferentes áreas o procesos. Entonces empecemos. Un modelo de informe de control interno siempre va preparado, ¿cierto? Por el líder o el responsable del departamento de control interno. Y en ese informe siempre indicamos el corte, ¿cierto? Informe de control interno preparado por Hernán Alberto Buitrago Ramírez, con corte a tal fecha. Es muy importante que nunca omitan ni quién es el responsable de haber preparado el informe, ni la fecha de corte para ese informe, porque esa va a ser, digamos que, el punto de referencia para saber en qué periodo de tiempo fue que se encontraron esas recomendaciones, y adicionalmente cuáles son las medidas requeridas o los planes de acción que se tomaron para ese periodo de tiempo. Porque si bien es cierto, yo puedo evaluar procesos dentro del mismo año en varias ocasiones, y los hallazgos que se encuentren puedan ser diferentes, o también podrá suceder que no se ha emitido ningún plan de acción para este tipo de recomendaciones, y pues que ese hallazgo o esa recomendación permanezca durante toda la vigencia, y pues así lo tendré que informar debidamente a la administración. Entonces, fundamental que en el modelo del informe o en el informe de control interno esté siempre quién es el responsable del informe, quién lo prepara y el corte de la revisión que estoy trabajando, ¿cierto? Tiene un encabezado muy general, ¿cierto? Ese encabezado muy general, digamos que me indica básicamente que en atención al requerimiento organizacional de una evaluación periódica, ¿cierto?, de la situación económica, operativa y de proyección de la empresa, se presenta un informe de control interno por el periodo comprendido entre tal fecha. Ojo con lo que estoy diciendo, que esa es la introducción, ¿cierto? Dice, en atención al requerimiento organizacional, ¿cierto?, de evaluación periódica de la situación económica, operativa y de proyección de la empresa, se presenta el informe de control interno por el periodo comprendido entre tal fecha y tal fecha. Noten ustedes que dentro de ese encabezado yo me estoy refiriendo a varias áreas organizacionales, por eso empiezo diciendo en atención al requerimiento organizacional, y toco qué áreas organizacionales: la situación económica, la situación operativa y de proyección de la empresa, porque acuérdense que en nuestras primeras clases siempre nos referimos especialmente a que el control interno no solamente es una evaluación financiera, es una evaluación de todos los procesos de la organización, y esos procesos de la organización automáticamente me llevan a la evaluación de los procedimientos, ¿cierto?, en donde los procedimientos me dan el paso a paso en cada una de esas áreas para saber cómo se están desarrollando las funciones. Entonces el informe de control interno debe dirigirse de manera general a todas las áreas que han sido objeto de evaluación. Por eso en ese encabezado mencionamos parte económica, parte operativa y de proyección de la empresa. Ahora bien, es importante indicar a renglón seguido dentro de ese informe que los informes del final del periodo sirven a la alta dirección no solo para evaluar el trabajo ejecutado, sino para determinar si lo realizado corresponde a los requerimientos de la empresa. Acuérdense ustedes que cuando por allá vimos específicamente las dos vertientes sobre las cuales se estructura el control interno,
uno que es la latina y otro que es la anglosajona, en donde en la anglosajona específicamente hacíamos referencia a la propiedad privada, recuerdan ustedes bien eso, y en la latina hacíamos referencia específicamente a los recursos públicos, ¿cierto? Espero que eso esté muy claro, muy bien definido para todos, y dentro de los conceptos generales que trabajamos, podamos identificar siempre como primera instancia las diferencias que hay en esas dos vertientes sobre las cuales se estructura el control interno. Claro para todos esa parte, aprovechando digamos que este último encuentro, estamos también recordando esos conceptos fundamentales de los cuales nosotros estructuramos nuestro control interno. Entonces, les decía, los informes sirven, los informes de final del periodo, sirven a la alta dirección no solo para evaluar el trabajo ejecutado, sino para determinar si lo realizado corresponde a los requerimientos de la empresa. Yo les decía, es muy importante que cuando yo esté realizando el conocimiento general de la organización, pues tenga claro cuáles son los objetivos organizacionales y cuáles son las áreas de riesgo se pueden generar en una organización, porque definitivamente de allí es donde yo voy a evaluar cómo está el control interno dentro de la empresa, ¿cierto? Entonces, teniendo esa introducción, que tiene esos dos párrafos específicamente, dentro del informe es muy importante que nosotros nos refiramos al marco conceptual, ¿cierto? Y cuando hablamos de ese marco conceptual, pues específicamente indicamos que el control interno, ejecutado por la Junta Directiva y la Alta Dirección, con el apoyo del Departamento de Control Interno para la administración de la entidad, con el fin de poder proporcionar seguridad razonable, de conseguir efectividad y eficiencia. Y ahí quiero referirme a lo siguiente, como en ese primer aspecto significativo después de la introducción que tiene un informe de control interno. Y es que yo les digo, una de las características fundamentales del control interno es que este ejercicio puede ser desarrollado por una persona que sea empleada de la organización, ¿cierto? Empleada de la organización. Entonces, por eso en el marco conceptual indicamos que el control interno es ejecutado por la Junta Directiva y la Alta Dirección, porque en el informe de control interno o en la actividad de control interno, ¿cierto? Nosotros, de alguna manera, estamos verificando las decisiones y las direcciones que se hayan dado desde la administración para identificar si se están cumpliendo. Y ahí hay una diferencia marcada y significativa entre lo que es el control interno definido por un empleado de la organización y lo que es una auditoría y una revisoría fiscal, porque allí no puedo ser juez y parte. Resulta que yo en la auditoría y en la revisoría fiscal no puedo ser juez y parte, es decir, yo no puedo ejecutar y administrar, ¿cierto? Eso es una de las diferencias marcadas y significativas que vimos por allá al principio, situación que sí pasa con el control interno, porque yo les decía, el control interno es preventivo, es empleado de la organización, no hay lugar a que existan dificultades con respecto a las recomendaciones que se den, porque en este marco conceptual hablamos de que el control interno es ejecutado en primera instancia, ¿por quién? Por la Junta Directiva, y en segundo lugar por la Alta Dirección, que ellos de quien se acompañan, de un líder, de un área de control interno que está liderada por una persona y que es quien desarrolla todas estas actividades de supervisión, y a eso hacemos referencia en el tema del marco conceptual. Muchachos, voy a responder una pregunta acá que me parece importante para que no dé lugar a malas interpretaciones, ¿cierto? Yo les decía al principio, ¿cierto?, que el entregable para hoy es la matriz de control interno que habíamos acordado desde la segunda clase o desde la primera clase, creo, en su momento. Hoy ese es el entregable que me tienen que hacer hoy, la matriz de riesgos, ¿cierto? Este tema del informe no va incluido dentro de la matriz de riesgos. Este tema del informe específicamente, digamos que yo les decía, no quiero dejar para nada huérfano el tema de que no haya una conclusión final sobre cómo es el producto o el entregable después de una revisión de control interno. Entonces, no va dentro del entregable de la matriz el informe.
Pero no quiero, como les decía, dejar ese sinsabor de que nuestra revisión va hasta allí, sino que toda revisión en un área de control tiene un informe que es el medio de comunicación entre quien ejecuta y a quien se le rinde el informe. Entonces, por eso, digamos que yo no es que me haya tomado el atrevimiento de cambiar las cosas, sino que la experiencia me ha indicado que uno de los temas sensibles e importantes es poder tener claridad de cómo le voy a informar a la administración los hallazgos o las revisiones que yo haya realizado en una empresa. Entonces, este tema tampoco es que lo vaya a decir que es como un valor agregado, sino que correcto. Primero, documento escrito que sitúa la empresa, presenta la estrategia. Robinson, pues ahí el tema fundamental es que digamos que ustedes saben que la plataforma tenía unas fechas definidas para subirlos, ¿cierto? Si ese fuera el caso, pues digamos que los tiempos pues estaban establecidos como para subir eso. Ahí ya tocaría mirar pues digamos si no están en la plataforma, a ver cómo solucionar el tema, pero pues ese será un tema que tendría que... no, el de hoy lo pueden subir, claro, no, y los de hoy están programados, Robinson, para que suban los que consideren, digamos que le deja apuntar los documentos que usted considere necesarios para la explicación de esa matriz, Robinson, no hay ningún problema. Listo, entonces vamos a darle continuidad. Entonces ya entendiendo que tenemos una introducción y que tenemos un primer punto de referencia para ese informe, que es específicamente el marco conceptual, nos vamos al marco legal, ¿cierto? Y en el marco legal informamos o indicamos que el informe de control interno se construye a través de un elemento básico que permite determinar si los marcos legales y jurídicos para la organización se están cumpliendo. Entonces, esa es la otra referencia a la que tengo que hacer mención. Entonces, el marco legal indica que el informe de control interno se construye a través de un elemento básico que permite determinar si la organización está cumpliendo con los marcos legales y jurídicos que deben atender desde la parte normativa, ¿cierto? Y mencionando, y entonces ahí sería importante, ¿cierto? Sería importante mencionar, si estamos entregando un informe periódico que hace referencia específicamente a un área o a un proceso, pues yo lo que voy a automáticamente decir y señalar o indicar, perdón, ¿cierto? Y referir la parte normativa de eso. Entonces me explico, si estoy revisando un componente de estados financieros, pues en ese componente de estados financieros yo hago referencia al marco conceptual de los estados financieros, ¿cierto? Y entonces indico el decreto único reglamentario 2420. Si voy a la parte de contratación, entonces yo diría, no, pues entonces contratación pública, entonces tengo que mirar la ley 80, o si voy a contratación laboral, si voy a la parte laboral, entonces específicamente nos vamos al código sustantivo de trabajo. Entonces es muy importante que ustedes en esta parte del marco legal le digamos que el soporte y la fuerza al informe mencionando la norma, ¿cierto? Mencionando la norma, porque eso le va a dar muchísimas, digamos que más garantías y más fortalezas al informe, porque nos queda mucho mejor estructurado. Y habiéndome referido al marco conceptual y al marco legal, ¿cierto? Entonces pasamos a una temática de poder indicar el enfoque del control interno, ¿cierto? Y en ese enfoque de control interno, pues específicamente nos vamos a los marcos normativos o a los pronunciamientos que estén definidos, bien sea por parte de las superintendencias o del Consejo Técnico de la Contaduría Pública
o documentos internos que haya dentro de las organizaciones, que sean los que hayan creado ese departamento de control interno, e indicamos que el enfoque que se ha tomado es el que está definido en esa legislación. Aquí es importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. También durante el desarrollo de las temáticas hicimos claridad en dos aspectos. El primero de ellos es que el control interno es una figura obligatoria para las empresas del sector público, porque desde allí está normada específicamente, ¿cierto? Que de alguna manera hoy es un tema de voluntariedad para las empresas del sector privado, sin embargo, se está convirtiendo en un requerimiento por parte de los órganos de vigilancia y control o de las superintendencias, y casi que adquiere ya una connotación también de obligatorio en las empresas del sector privado. De allí entonces que podamos indicar y hacer claridad específicamente dentro del informe que la figura de control interno hoy responde a unas necesidades de las organizaciones, ¿cierto? Y que es un tema que ha trascendido en el tiempo, definitivamente, porque lo que hacemos desde control interno como un control preventivo es asegurar no solamente los procesos y los procedimientos de la organización desde la parte financiera, operativa y de gestión, como lo mencioné anteriormente, sino que también hacemos referencia que hoy, por necesidades del servicio, el tema de control interno casi que se convierte también en una obligatoriedad para el sector privado. Pero es importante que este análisis parta desde el entendimiento de que hoy hay una normatividad dispuesta para el sector público en donde me obliga a tener esta figura, ¿cierto? Y ahí acuérdense que fue cuando hablamos específicamente que a través del sector público, ¿cierto?, existe una plataforma que se denomina la plataforma MESI, que es el modelo estándar de control interno sobre el cual se reporta la información, e hicimos una diferenciación con el modelo COSO, ¿cierto?, que es un modelo de control interno para el sector privado. Recuerden también esa parte. Espero que eso también quede muy claro y que esos conceptos, más que aprenderlos para un momento, nos queden siempre como digamos, como esos lineamientos fundamentales que van a regir nuestro actuar profesional, y que de allí es donde nosotros nos vamos siempre a estar atados a ellos para poder argumentar la figura y la posición desde control interno. ¿Recuerdan esa diferenciación que hicimos entre público, privado, MESI y COSO? ¿Recuerdan, muchachos? Muy bien, Ana María, excelente. Entonces, después de habernos referido a esos, digamos, a esos cuatro aspectos significativos: uno que fue la introducción, segundo que fue el marco conceptual, tercero el marco legal y cuarto el enfoque del control interno, le vamos dando una estructura muy bien definida a nuestro informe de control interno. Estructura que es la que, digamos, va a defender la posición nuestra en las revisiones que hemos hecho, ¿cierto? Entonces, ahí es muy importante que tengamos en cuenta esos aspectos que deben estar marcados por nuestra revisión y los que vamos a plasmar en nuestro informe, que será nuestra carta de presentación. Teniendo en cuenta eso, ¿cierto?, ¿a qué nos vamos a referir dentro de nuestro informe? Pues definitivamente empezamos a hacer mención en nuestro informe a todo lo que tiene que ver con el marco teórico de los componentes del control interno. Y ese marco teórico de los componentes de control interno, yo me refería a ellos en varias ocasiones del desarrollo de la temática, inclusive también lo trabajamos a través de unos principios, que si la memoria no me falla, hablamos de 17 principios definidos en cada una de estas áreas temáticas, ¿cierto?, o estos marcos teóricos. Entonces vamos a mirar esos marcos teóricos de control interno, específicamente a qué hacen referencia. El primero de ellos es el ambiente de control. Y como ustedes bien lo trabajaron en la matriz, ¿cierto?, ese primer ambiente de control específicamente nos dice que ¿qué revisamos en el ambiente de control? Hacemos mucha referencia a todo lo que es la integridad de los procesos, a la integridad de las cifras, a los valores éticos y la competencia o conocimiento o las habilidades que poseen las personas para cumplir adecuadamente sus funciones. Ambiente de control, o sea, ¿qué nos garantiza a nosotros que en las empresas puede haber un buen ambiente de control? Que si Hernán es el contador, como mínimo
haya estudiado contaduría, ¿cierto? Que el jefe de producción como mínimo, voy a decir, sea un ingeniero industrial, sea un ingeniero químico, no sé, que tenga la competencia adecuada. Hernán, ¿y cómo es que nosotros evaluamos eso? Eso quedó plasmado en sus matrices, porque previamente pues hay un proceso que tiene unas funciones y un procedimiento que me indica cuáles son las actividades que allí se desarrollan, ¿cierto? Entonces, el primero es el ambiente de control. ¿Qué tenemos en el ambiente de control? En el ambiente de control. Perdón un momento. Me enrollé aquí con una cosa. Entonces, decimos, en el ambiente de control revisamos la integridad, los valores éticos y las competencias o conocimientos o habilidades que poseen las personas para cumplir adecuadamente sus funciones, ¿cierto? Luego vamos a hacer una evaluación de riesgos, ¿cierto? Y si ustedes van mirando, lo que debemos indicar en el informe es el resultado de lo que ustedes clasificaron en su matriz. De allí la importancia de que el entregable final sea la matriz, porque la matriz va a ser el insumo para todas las etapas de revisión. Entonces, la revisión en cuanto al conocimiento, la revisión en cuanto a la ejecución, la revisión en cuanto al resultado y el resultado que es el que voy a plasmar en el informe. ¿De dónde me sale todo? De la matriz. Por eso la matriz se convierte en el insumo fundamental de la revisión que se haga a través del control interno, porque allí, aparte de evaluar la periodicidad de los controles, qué clase de controles existen, clasifico el riesgo, ¿cierto? Donde yo les decía alto, medio, moderado. Acuérdense que en su momento hicimos en el tablero o esquematizamos una matriz para que todos pudieran tener claridad sobre la referencia que debían utilizar en sus matrices, y yo les ayudé y les dije, trabajenlo como ustedes mejor se sientan. Lo mejor sería trabajar una matriz que esté diseñada a través de Excel, ¿cierto? Que es lo que espero encontrar en los trabajos que ustedes me van a entregar hoy. Entonces luego vamos a esa segunda parte dentro del marco teórico y hablamos de la evaluación de los riesgos. Y esa evaluación de los riesgos me indica lo siguiente, ¿cierto? Me indica lo siguiente. ¿Cómo evaluamos el riesgo? Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los objetivos. Ojo, acá debemos tener claridad que los riesgos pueden ser ¿qué? Internos y externos. Los riesgos pueden ser internos y pueden ser externos. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que los riesgos muchas veces se conciben al interior de la empresa a través de los mismos procesos, pero a veces los riesgos vienen, ¿cierto?, alimentados desde aquellos procesos externos que están directamente relacionados con el desarrollo de mi objeto social. Por eso es muy importante que ustedes en sus matrices hayan definido o hayan identificado cuáles son los movimientos de entrada de información y cuáles son los movimientos de salida de información, y que no solamente van a estar direccionados por entrada de materias primas y salida de producto terminado, sino que dependiendo del proceso que yo esté evaluando, tengo movimientos de entrada y salida de información para poder tipificar y encontrar que los riesgos pueden ser internos y externos, y allí es donde yo clasifico específicamente esa evaluación de riesgos. ¿Qué también deben tener en cuenta dentro del control de riesgos? Yo les decía, miren, cuando ustedes evalúen el riesgo, definan específicamente, digamos que 3 escenarios de calificación para ese riesgo: alto, medio y bajo, o alto, moderado y bajo. Y yo puedo filtrar en esa columna para que automáticamente, en la medida que voy construyendo la matriz y le vaya dando el riesgo medio, moderado o bajo, ustedes hayan podido diseñar que si es un riesgo alto, entonces puede ir entre 6 y 10, que si es un riesgo moderado puede ir entre 2 y 5, y si es un riesgo bajo pues puede estar entre 0 y 1. No estoy diciendo que esa sea una camisa de fuerza para la forma como ustedes debieron haber calificado el control, pero que era muy fácil poder evaluar y poder hacer esa tablita en donde yo entregaba el resultado y también definía unos rangos por numeración, en donde automáticamente pues eso se me iba convirtiendo en la matriz final de evaluación de control interno. ¿Correcto, muchachos? Hasta ahí vamos bien.
No contesto toda una pregunta. Muy bien. Vamos muy bien entonces, perfecto. Entonces nos vamos a la siguiente, parte del marco teórico en los componentes de control interno, ¿cierto? Y dentro de esa tercera parte, entonces tenemos las actividades de control. Actividades de control que ¿dónde están? También ustedes las tienen en sus matrices, ¿cierto? Las actividades de control específicamente nos dicen lo siguiente: son aquellas que se realizan, ¿cierto?, por la gerencia y demás personas de la empresa para cumplir con las actividades asignadas, las cuales deben estar representadas en políticas, sistemas y procedimientos. Acá debemos definir o determinar un aspecto importante, y es que dentro de estas actividades de control, los sistemas de información son una parte fundamental para poder clasificar estas actividades de control. Hernán, ¿por qué? Porque resulta que en la medida en que las actividades de control están sistematizadas o son automáticas, pues mi riesgo baja, como lo hablamos en algunas veces. Si las medidas de control o las actividades de control son manuales, pues eso me va a dar un nivel de error mucho más alto, y de alguna manera eso no se convierte en garantía en el momento en que yo esté revisando específicamente cuáles son las actividades de control que se tienen definidas para cada uno de los procesos. Entonces, ojo, en las actividades de control son aquellas que realiza la gerencia y demás personas de la empresa para cumplir con las actividades asignadas, las cuales están representadas en ¿qué? En políticas, en sistemas y procedimientos, y como parte fundamental allí los sistemas de información, porque acuérdense que los sistemas de información me dan unos grados de confianza altos en las revisiones, porque en la medida en que los procesos son automáticos, evitan excúsenme la expresión, evitan la manipulación, ¿cierto? O evitan procesos manuales que tienen un margen de error mucho más alto. Entonces, acuérdense, cuando yo digito, pues tengo un margen de error más alto de equivocarme, porque a veces digito muy rápido, porque a veces me vuelvo muy, no tan analítico en esas digitaciones, entonces eso da lugar a equivocarme, mientras que si eso está definido por unos sistemas de información, pues los sistemas de información ya están con unos filtros específicos de tal manera que me permiten a mí unos grados de confianza más altos con respecto a la información que se prepara. ¿Correcta esa parte? Muy bien. Nos vamos al cuarto, a la cuarta parte del marco teórico en los componentes de control interno. Y entonces allí hablamos de la información o comunicación. Y es fundamental entender que en el desarrollo del control interno, para poder lograr los objetivos, se necesita de disponer de información adecuada y oportuna, ¿cierto? Y quiero referirme específicamente a la calidad de la información y a la oportunidad. Miren, si usted va a una empresa y hace un requerimiento de información para realizar un proceso, y en esa información la entregan por partes, una parte está acá, la otra parte está allí, entonces desde ahí eso me va a tipificar un riesgo de control o de información alto, ¿cierto? Que allí no hay controles que adecuadamente me puedan garantizar esa información. Y lo otro es que la información sea oportuna, ¿cierto? Yo hice un requerimiento de información, Hernán, es que esta semana no la puedo entregar por esto y esto. Hernán, a la semana siguiente, porque me programaron una actividad por fuera, entonces no la puedo entregar. Hay momentos en los cuales, si esos requerimientos de información no nos los entregan de manera oportuna, pues lo que vamos a encontrar ya no va a tener el objetivo que se había trazado desde el inicio de nuestra revisión de control interno, y es que nuestro control es preventivo, ¿cierto? Preventivo, ayuda a mitigar el riesgo. Entonces, si eso no es lo que se está presentando, específicamente en las empresas, pues yo debo propender porque específicamente la información y la comunicación
sea de alta calidad y se entregue de manera oportuna, ¿cierto? Significa esto que todos los procesos, si ya tienen definidas sus funciones y sus actividades, pues uno diría que deben tener la información preparada de manera inmediata en el momento en que uno haga la solicitud. ¿Sí? Entonces es allí donde nosotros debemos estar siempre muy atentos para saber los tiempos de respuesta. Hernán, ¿será que acaso los tiempos de respuesta también me pueden indicar cuál es el escenario de riesgo? Claro, fundamental los tiempos de respuesta en las organizaciones. Si en las organizaciones los tiempos de respuesta son muy altos, me explico, yo pido una información y me la entregan al mes siguiente, esa organización de entrada podemos decir que tiene un riesgo alto en su operación, en su gestión. O sea, si así funciona la entrega de información y de esa misma manera se comportan los procesos productivos en la empresa, pues eso me está poniendo en un nivel de riesgo alto porque voy a perder los clientes. Si fuera una organización de servicios, igual. Uno diría inclusive que las organizaciones de servicios se caracterizan y se distinguen específicamente por ese aspecto. Y ese aspecto es que en la medida en que se hace requerimiento de información, pues esa información se tiene de manera inmediata, porque eso es un factor diferenciador. Entonces, no sé si ustedes lo contemplaron dentro de sus matrices, pero los tiempos de respuesta son vitales para poder uno calificar o determinar los niveles de riesgo a los que está expuesto la organización. Porque si esos tiempos de respuesta son muy altos, la organización tiene un riesgo de control interno alto. Porque acuérdense que, como lo dijimos anteriormente, uno de los aspectos importantes es la oportunidad, ¿cierto? Es la oportunidad. Perdón un momento, muchachos. Andrés, adelante. Ahí tiene el micrófono activado. Adelante, Andrés. Andrés, no le estoy escuchando y ya habilité el micrófono. ¿Qué pasará? Andrés, adelante. Ahí ya lo tiene activado. Profe, buenas noches. Lo que pasa es que dentro, la pregunta es sobre el control interno en estas organizaciones, por ejemplo, cuando usted nos hablaba de las diferentes áreas, como por ejemplo talento humano, tesorería. Pues yo especifiqué más que todo en tesorería, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, una de las cosas que nos encontramos pues en la empresa, yo trabajo en productos químicos andinos Manizales, uno que nos encontramos pues es de que de pronto hay unas en el papel, como en muchas empresas puede ser, en el papel está bueno, por decir algo, un comité de compra, ¿cierto? Que el comité que para las compras mayores de 10 millones de pesos se debería reunir el comité y aprobarlas, teniendo en cuenta que debe tener 3 cotizaciones, pues la que hace las compras, la auxiliar de compras o el asistente de compras en este caso. Eso se podría tratar como varios controles, ¿cierto? Un primer control, un segundo, y el tercero pues que se podría decir que una vez aprobada la compra, debe de sustentar bien el que solicitó la compra. Ese podría ser un control. Sí, señor, sí, Andrés, es muy importante esa pregunta, ¿cierto? Muy importante, y mire que ahí podemos tipificar varios tipos de controles, ¿cierto? Controles administrativos, ¿cierto? Controles directamente desde la parte del proceso de producción, y controles financieros. Digamos que ahí se tipifican 3 tipos de controles. Y vamos a mirar por qué, Andrés. Miremos el administrativo. El administrativo es específicamente desde el momento en que yo defino en mi política. Acá, para el comité de compras, es fundamental que se presenten 3 cotizaciones, y eso es un control administrativo, ¿correcto?
es un control administrativo. Pero de todas maneras lo puedo amarrar al área de tesorería. Eso, pero entonces que mire, hagamos en la secuencia de Andrés a ver si de pronto nos queda claro. El primero es un control administrativo, ¿cierto? Luego viene un control desde el área, digamos, de producción, ¿cierto? ¿Y cuál es el área de producción? Pues que si es específicamente para una materia prima, tiene que venir aprobado desde el jefe de producción para entender que efectivamente esa materia se necesita, que digamos que no la estoy pidiendo pues por cumplir con un presupuesto de compras, sino que verdaderamente existe una necesidad, y entonces ahí determino otro control, ¿cierto? Y viene la otra parte, Andrés, que es fundamental, ¿cierto? Y es que yo le estoy colocando, digamos que un mínimo a esa compra, y es que me diga, mire, las que sean superiores a 10 millones de pesos tienen que cumplir con este procedimiento. Las inferiores, no, pues digamos que tiene la potestad específicamente, bien sea para que lo apruebe el líder del área del proceso o para que lo apruebe directamente compras, ¿cierto? Si existe un departamento de compras. Entonces aquí se me tipifican los tres controles. ¿Y por qué se me están tipificando? Porque necesariamente todas las áreas involucradas en un proceso organizacional están participando en esta decisión, ¿cierto? Entonces, a la medida en que yo tenga controles secuenciales, voy a minimizar el riesgo. Y allí no estaría diciendo, Andrés, para nada, que es que el proceso se me está volviendo largo y el proceso se me está volviendo costoso porque se necesitan muchas autorizaciones. No, estamos atendiendo el deber ser, y en ese deber ser previamente usted también está contemplando lo siguiente, y es que un escenario de riesgo es una cuantía. ¿Y cuál es la cuantía? 10 millones de pesos. Porque estamos indicando, si en esta empresa se pierden 10 millones de pesos, eso nos puede empezar a generar un hueco financiero, ¿cierto? A las que sean menores, no es que no sean importantes, sino que no tienen esos controles tan secuenciales, porque uno diría, allí se puede considerar un riesgo, pero un riesgo no tan alto, sino un riesgo moderado, ¿cierto? Y podrán existir otras, Andrés, podrán existir otras, me explico. Aquellas compras que sean de mínima cuantía, que estén aprobadas por un reglamento de cada menor y que se realicen desde allí. Entonces miren que yo allí estoy segregando a través de diferentes controles, y puedo matizar dentro de la matriz unos escenarios de riesgo diferentes, ¿correcto, Andrés? Sí, pero de todas maneras esas compras menores, que son menores de 10 millones, también podría hacer un control como de las cotizaciones también, como a ver cuáles serían las mejores. Claro. Eso digamos que eso ya previamente, digamos, ustedes lo definen en su procedimiento interno, pero yo podría decirle, mire, Andrés, de 5 a 10 millones de pesos tienen que existir 3, ¿cierto? Listo, sí. Y de 500.000 a 5 millones de pesos, como mínimo, tienen que existir 2, ¿cierto? Porque muchas veces, si el producto es muy especializado, pues no voy a encontrar específicamente un proveedor que me brinde ese tipo de negociaciones. Ahora, es muy claro, y por eso yo les decía que uno de los temas fundamentales dentro de cualquier línea de control, llámese control interno, auditoría o revisoría, es fundamental que yo no me deje encasillar en ese tema de la confianza, porque yo puedo tener un proveedor. No, es que en la empresa X el proveedor siempre es Hernán, el que me vende eso porque era el que me da el mejor precio. Pero cuando yo estoy tan cerrado a que ese es el único proveedor, estoy pudiendo perder oportunidades en el mercado que quizás sean más atractivas, más económicas, y me generen la misma calidad dentro del producto que yo estoy fabricando. Entonces, en la medida en que yo coloco 2, 3 cotizaciones y lo tipifico por rangos, pues yo lo que estoy haciendo es siempre estar abierto a un mercado de oportunidades que no me pueden generar los mismos proveedores una confianza en donde yo me case con ellos y sean siempre a los que les esté comprando. Entonces, de ahí la importancia que yo entre mis procedimientos defina específicamente ese tipo de características para las compras, ¿correcto? Bueno, señor. Listo. Bueno, muchas gracias, profe. Con mucho gusto, Andrés. Muy bien, entonces volvamos. Terminando ese tema de la información y comunicación, cuando hablábamos de la oportunidad y la calidad, ¿cierto?
es importante entonces que pasemos a nuestra última etapa, ¿cierto? Llamémoslo así, etapa o método o marco teórico de los componentes del control interno que los evaluamos, y viene la etapa de seguimiento y supervisión. Ojo, que como se los dije al principio de esta clase, la etapa de seguimiento y supervisión, es fundamental que yo la relacione en mi informe final, porque allí definitivamente, como su nombre lo indica, yo no puedo quedarme solamente como control interno hasta identificar la causa, mencionarla y también hacer referencia a la recomendación o al hallazgo. Mi situación de control interno, porque como yo hago parte de la administración y lo mencioné anteriormente, que en cabeza de la junta directiva la administración y el departamento de control interno son los encargados del control interno, entonces mi posición y mi figura tiene unos roles, digamos, que no se quedan encasillados simplemente en la detección, sino que tengo que ir a hacerle seguimiento y supervisión a los planes de acción, porque de nada sirve que a mí me quede muy bonito indicarlo en un informe, acá existe o se ha presentado un hallazgo, y terminó el año y volví al otro año y revisé y vuelva y mencione que el hallazgo sigue estando ahí, porque entonces, ¿en dónde estamos siendo nosotros proactivos y cuál es el valor agregado que estamos entregando desde el control interno? El control interno tiene que ir más allá y debe ir específicamente al seguimiento y a la supervisión, que se determine un plan de acción por parte de la administración y que ese plan de acción se ejecute, o sea, se le pongan fechas para el cumplimiento. Eso es fundamental que yo lo relacione en el informe final de control interno. Un momento que estoy esperando una pregunta, muchachos, para darle continuidad a la otra parte del informe. Entonces miren que dentro del informe ya llevamos una estructura que nos indica lo siguiente. Primero, una introducción, ¿cierto? Segundo, hablamos de lo que es un marco conceptual, un marco legal y un enfoque de control interno. Y adicional a eso, nos referimos específicamente a los escenarios teóricos de los componentes del control interno. Y en la elaboración son un trabajo con varias situaciones, involucra ¿Sí? un proceso de estudio, de análisis temático, de definición de la función de la organización y la toma de decisiones a través de los cámaras de competencia. Siempre la remarca que el proceso proporciona una visión del objetivo que se presenta. A ver. Se sabe que tanto el control interno como la revisoría fiscal trabajan sobre datos pasados, en gran parte. ¿Qué se podría hacer para trabajar en tiempo real? Andrés, a ver, vamos a referirnos a eso. Es una muy buena pregunta, Andrés, ¿cierto? Y usted indica, la auditoría, la revisoría y el control interno generalmente trabajan sobre sucesos pasados, ¿cierto? ¿Cómo hacer para generar controles o revisiones que me permitan hacerlo en tiempo real? Lo que pasa, Andrés, es que cuando usted define controles y revisiones para hacerse en tiempo real, usted debe tener presente que ese tipo de revisiones se le pueden convertir costosas a la organización. ¿Y por qué costosas? Porque eso indicaría que usted debería tener una persona que esté siempre pendiente de cada uno de los procesos, porque si es una sola persona o dos personas en control interno, es por eso que esto se trabaja sobre hechos pasados, ¿cierto? Y lo único que uno trabaja sobre hechos o sobre tiempos reales, Andrés,
es cuando hace revisiones específicamente del efectivo, que son arqueos que se hacen en tiempo real con las operaciones que se tengan a la fecha. Las demás, usted lo que hace es una revisión o un acompañamiento por una técnica de observación que le permiten a usted definir si el procedimiento está bien realizado o no, más que sacar conclusiones, porque las conclusiones generalmente se sacan sobre datos históricos, ¿cierto? Y sobre esos datos históricos que tienen unas fechas de corte, porque como se lo decía, poder realizar este tipo de revisiones en tiempo real hacen que el proceso se vuelva costoso para las organizaciones y generalmente las organizaciones no están presupuestadas para eso. Pero por eso la línea de control, Andrés, tiene diferentes áreas o diferentes temáticas, y por eso la línea de control, digamos que arranca con el control preventivo en el control interno, ¿cierto? El control posterior, que es el que se hace a través de auditoría o de revisoría. ¿Qué significa? Que cuando llegue la auditoría o la revisoría, pues yo ya he podido organizar o he podido de alguna manera armonizar muchos procesos que me generen confianza dentro de la organización para evitar que se generen riesgos altos o pérdidas altas para la empresa. Pero definitivamente esa posición que usted tiene y la pregunta que usted hace es muy adecuada, Andrés, porque como se lo digo, a través de el control para hacer las revisiones en tiempo real hacen que los procesos de las revisiones se vuelvan un poco costosas, ¿cierto? Andrés, ¿es clara esa parte? Sin embargo, yo puedo definir algunas pruebas que se hagan en tiempo real. Por ejemplo, voy a decirle, el inventario, yo puedo ir a hacer como control interno, puedo participar de una toma física de inventarios y contar en tiempo real, ¿cierto? Y eso es una prueba de control interno que definitivamente voy a obtener un resultado en tiempo real para saber si la empresa está bien o está mal, las existencias sí están registradas en el sistema y las compras están definidas claramente por los informes que saca el sistema, y eso son pruebas que yo hago en tiempo real. Pero ya como tal el tema de aplicación de funciones y el tema de resultados como es entrega de información, eso es una parte específicamente que se hace después de que se ejecute la actividad, para saber si se hace bien o no. Hay una serie de pruebas que yo hago en tiempo real, arqueos, inventarios de materias primas, quizás inventarios de producto terminado, y que de alguna manera si yo las conjugo dentro de mis técnicas de control interno, pues me van a permitir o me van a entregar unos grados de confiabilidad mucho más altos. ¿Correcto, Andrés? Sí, en la parte productiva muchas veces es donde se aplica esa parte de las revisiones en tiempo real, Andrés. Muy bien. Entonces, después de tener claridad en esos aspectos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar? ¿Cuál es la siguiente parte del informe? Entonces, después de referirme específicamente a los componentes del control interno, entonces yo tengo que hacer mención dentro del informe cuáles son los objetivos del informe, ¿cierto? ¿Qué es lo que uno pretende con un informe? Primero, dar a conocer la situación de control interno de la empresa. ¿Cómo voy a conocer la situación de control interno de la empresa? Por la evaluación de los componentes de control, que fue lo que indicamos en la parte que acabé de explicar. ¿Sí? Entonces, primer objetivo, dar a conocer la situación de control interno de la empresa. Segundo objetivo, ¿cierto? Cumplir con la obligación de dar cuenta oportuna y por escrito de las irregularidades o desviaciones en que se incurra en la realización de las actividades del objeto social. Fundamental, cumplir con la obligación de dar cuenta oportuna y por escrito de las irregularidades o desviaciones que se hayan incurrido en la realización de las actividades producto del objeto social. Yo les decía, fundamental en cualquier área de control o en cualquier línea de control, la evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? La que me va a dar un informe y la que me va a dar específicamente unas revisiones que yo haya hecho dentro de un periodo de tiempo determinado. Tercero, hacer conocer a la alta dirección que las operaciones que se celebren cumplan con los estatutos y decisiones de los socios.
Eso es fundamental. Acuérdense que lo dijimos ahorita, cuando estábamos haciendo la introducción, ¿cierto? Específicamente, que el control interno hace parte de la administración. Y como hace parte de la administración, pues uno de los objetivos claros del control interno es que las operaciones se estén celebrando de acuerdo a lo que se haya definido en los estatutos y de acuerdo a las decisiones que se hayan tomado a través de los socios. Y esas decisiones yo las podré evaluar, inclusive digamos que a través de las actas, a través de los estatutos, a través de el objeto social de la organización, y saber específicamente si la empresa está cumpliendo con lo que se ha definido inicialmente desde la participación de los socios en las decisiones que se han tomado y en el desarrollo del objeto social. Ojo, que esto es muy importante, y cuando decimos que el control interno hace parte de la administración, es importante que tengamos en cuenta que muchas veces los socios a veces desvían las actividades que se tienen que desarrollar, y ahí es el control interno donde tienen que llegar a interferir. Y acuérdense que muchas empresas a veces colapsan porque dicen: a los socios nadie los vigila, y las decisiones que están tomando se pueden desviar inclusive de lo que está definido en estatutos y nadie le dice nada. Entonces allí es donde quizás se debe ejercer un control muy claro específicamente sobre lo que debemos revisar de los socios o accionistas. Correcto, hasta ahí vamos bien con los objetivos. Muy bien. El cuarto objetivo fundamental es informar a la alta dirección por las responsabilidades que se le han asignado a la parte de control interno, ¿cierto? ¿Y cuáles son esas responsabilidades que se le han asignado al área de control interno? Pues una de ellas podrá ser desde el aspecto financiero, velar porque la contabilidad se lleve de acuerdo a la reglamentación contable y fiscal, ¿cierto? Y pienso que eso es fundamental, ¿cierto? Y como perdón un momento, aquí organizo una cosita. Es correcto, es que están en una etapa mucho más grande que además tienen el recurso para hacer inversión. ¿Vale? Juan, adelante. Qué bueno que estamos participativos por eso, que ya vamos a hacer la postura, pero no importa. Esto es lo que yo quiero que pase. Vale, dale, Juan. Dos minutos, muchachos. Entonces, informar a la alta dirección por las responsabilidades asignadas, ¿cierto? ¿Cómo son cuáles? Primero, velar porque la contabilidad se lleve de acuerdo a la reglamentación contable y fiscal. Y miren que ahí estoy abarcando un proceso que podrá ser el proceso contable, y muchas veces dentro del contable está el financiero, ¿cierto? O inspeccionar los bienes de la sociedad. Eso es un tema fundamental de control interno. Y como tema fundamental de control interno, debe garantizar que los bienes tengan debidamente el registro y existan, ¿cierto? Porque muchas veces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Y es que nosotros podemos decir, en los estados financieros se ven reflejados los bienes de la organización, pero ¿cuántas veces vamos a hacer una inspección física de ellos para garantizar específicamente que esos bienes sí están ahí?
Tercero, dar instrucciones, practicar inspecciones y solicitar informes que sean necesarios para establecer controles permanentes. Eso es fundamental. Desde control interno se dan instrucciones. ¿Cómo doy las instrucciones? Las doy desde los informes, que están plasmadas como una recomendación. Practicar inspecciones y solicitar informes, eso lo hago muchas veces en el inventario, lo hago también determinando cuáles son digamos que los bienes físicamente, para determinar cuál es su estado, para verificar su existencia, para identificar que no estén perdiendo valor, ¿cierto? Y solicitar los informes que sean necesarios con el fin de poder establecer los controles de manera adecuada, ¿cierto? Yo como control interno puedo siempre solicitar informes a las diferentes áreas o procesos de la organización, y yo puedo definir a través de qué indicaciones o requerimientos me deben entregar esos informes para que ellos se conviertan en una evidencia y fuente fundamental. Se conviertan en una fuente fundamental para la evidencia que es la que se va a tomar como dentro del control interno y dentro del informe, ¿cierto? Luego, digamos que de alguna manera nosotros vamos pasando a otras áreas de la organización, ¿cierto? Y es, ¿qué consideraciones deben estar relacionadas con los aspectos generales de las operaciones? Y entonces, cuando me refiero a las operaciones, específicamente mencionamos que en esas operaciones está la parte productiva, ¿cierto? Y la parte de prestación de servicios. Entonces, consideraciones relacionadas con aspectos generales de las operaciones y de la prestación de servicios. Eso es fundamental. De ahí me voy a revisar la parte de contratación. Hernán, ¿por qué me está mencionando eso? Porque yo en el informe final debo referirme a la revisión que hice a todas las áreas o procesos de la organización. Algunos me dirán, Hernán, en mi empresa no hay contratación. Entonces yo les digo, pues si no aplica para la organización, específicamente, si no aplica para la organización, pues lo que tengo que hacer específicamente es que esa área o proceso no se tiene en cuenta, ¿cierto? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Luego viene una parte fundamental, y es el manejo del producto y el servicio de los contratos con los clientes. Todas las organizaciones hoy, sean productivas o sean de servicios, se deben a los clientes. De allí la importancia de que yo le haga el control y el seguimiento permanente a los contratos o las condiciones que están establecidas con cada uno de mis clientes. Y control interno tiene que entrar a evaluar eso y tiene que entrar a referirse dentro del informe a eso. Después de que abordamos específicamente ese tema de la contratación con los clientes, pues entramos a evaluar un tema de ingresos, ¿cierto? Para poder determinar en ese tema de ingresos que dentro de la empresa se estén facturando, contabilizando y registrando los ingresos producto de la prestación de servicios o de la venta de los bienes, y que respondan específicamente a unos temas de registros contables y de causaciones, y ahí es control interno donde tiene que ir a evaluar específicamente esa parte. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Muy bien, Andrés. Para los demás es claro. ¿Qué etapas? Este mapa mental de lo que hay que aprender
hacer es para una empresaria que tiene el emprendedor. ¿Qué es el análisis situacional? Ellos conocen la empresa, el análisis histórico, cómo es el comportamiento de la oferta de venta, cómo es el análisis causal, pero de todas maneras, por cuidar al cliente, no se puede volver nunca a la parte productiva. Andrés, eso es fundamental y es claro. Pero entonces se supone que en una organización, ¿cierto? La administración ha definido claramente que en un proceso ordenado o adecuado, ¿cierto? Pues lo que define son unas actividades que deben ser consecuentes, en donde no se descuide la parte productiva, pero se le da importancia al cliente, ¿cierto? ¿Importancia al cliente qué? Usted sabe que hoy muchas veces, digamos que nosotros nos adecuamos a las necesidades del cliente, ¿cierto? Entonces voy a hablar de PQA, ¿cierto? Entonces PQA, pero es que yo necesito este producto con estas y estas y estas características. ¿Qué es lo que hacen en la parte productiva? Tratar de poderle solucionar esas necesidades al cliente, ¿cierto? Ojo, sin apartarme de unos procesos previamente definidos. Estamos de acuerdo que en la parte productiva yo no la puedo revolcar, pero hoy en día el mercado es muy exigente y siempre tiene unas necesidades que cada día, digamos que son porque los mismos clientes así las piden, y yo como productor o como vendedor debo de tratar de adecuar mis procesos y mis procedimientos para atender específicamente esas necesidades. ¿Correcto, Andrés? Entonces, desde la premisa que esto vamos a tener, ¿dónde estamos? Análisis personal, interno y externo de la compañía, hablando de ¿a dónde quiere ir? Objetivos de marketing, periodo de tiempo de 1, 3, 4. Robinson, sí, tiene razón, pero no, como les decía, no podía dejar este tema ahí en el limbo con respecto al informe, ¿cierto? Pero también sé una cosa, Robinson, ¿cierto? Y la tengo clara, y es que, digamos, ustedes tenían todos los elementos de juicio para realizar unas matrices, en donde también sé que si las hicieron con juicio, digamos que sé que voy a obtener un producto final muy bueno, ¿cierto? Entonces, digamos que estoy totalmente seguro de que el entregable va a ser muy bueno, Ron. Muy bien, entonces sigamos. Después de evaluar eso, entonces, ¿qué viene? Digamos que hacemos una evaluación de esa parte, de la parte productiva y de la parte financiera. Entonces, eso es muy importante. De allí, entonces, nosotros nos vamos al área de producción, pasamos al área de impuestos, al área de información contable, al control de las operaciones, ¿cierto? A los controles de cumplimiento, ¿cierto? Y entonces me voy a referir un poco a los controles de cumplimiento. Y en los controles de cumplimiento o pruebas de cumplimiento, ¿qué es lo que evaluamos? Específicamente allí lo que evaluamos es libros de contabilidad, actas. Y cuando hablamos de esas actas nos vamos a las actas físicas y vamos al libro de actas para verificar específicamente que las actas estén debidamente diligenciadas, ¿cierto? Firmadas y presentadas. Entonces yo ahí con esa prueba de cumplimiento estoy garantizando o blindando a la organización para que ante una visita de la superintendencia, de la Cámara de Comercio, digamos que de un ente de vigilancia y control, yo esté cumpliendo con esos requerimientos legales. El libro de socios, fundamental para el bienestar de los socios o accionistas de la organización, que dentro de esa revisión específicamente yo pueda tener garantía de que los libros están debidamente actualizados y registrados. ¿Sí? Las escrituras, fundamental que yo pueda validar las escrituras para
para que pueda garantizar la propiedad de los bienes de la organización. ¿Y cómo verifico este tipo de pruebas a las cuales me acaba de referir? Pues hay diferentes técnicas que yo utilizo dentro del tema de control interno, y ahí me refiero específicamente a pruebas sustantivas, que esas pruebas sustantivas pueden ser observación, análisis o evaluación del entorno, ¿cierto? Correcto, entonces pruebas sustantivas son las que hacen referencia a la observación, el análisis o la evaluación del entorno. Fundamental que al final, dentro de cada una de las áreas a las cuales me referí que vayan dentro del informe, exista una recomendación, exista una conclusión. Miren, no nos quedemos en las revisiones que hacemos dentro del control interno única y exclusivamente con indicar que ese control interno yo lo estoy ejecutando y estoy informando a través de un documento cuáles son los hallazgos. No nos podemos quedar única y exclusivamente en eso, debemos ir más allá, y como lo decía anteriormente, esa etapa de seguimiento y supervisión es fundamental, pero es fundamental que yo emita dentro del informe una conclusión final, y si es del caso yo debería emitir una conclusión por cada área o proceso evaluado. Acuérdense que una de las características del informe es que el informe sea periódico, porque estamos hablando de un control preventivo, y que al final en el informe general o en el informe que me abarca un periodo de tiempo mucho más largo, haga referencia dentro de ellos a lo que es específicamente los planes de acción que se han definido por parte de la administración o los líderes del proceso, y que esos planes de acción tengan unas fechas determinadas. ¿Correcto? Muchachos, hasta ahí he sido claro con el informe. Háganme las preguntas que ustedes consideren necesarias con el informe, porque digamos que quería específicamente mencionar eso dentro de esta última temática, para que quedáramos con todos los elementos de juicio y de valor en la revisión que se hace desde el control interno, entendiendo que lo que va en el informe siempre me lo va a entregar la matriz. Todo lo que va en el informe lo voy a sacar de la matriz. Por eso yo les decía, lo importante acá es la matriz. En la medida en que yo defino unos riesgos, en la medida en que yo alimente esa matriz de una manera adecuada, voy a tener una herramienta que va a ser el insumo fundamental, desde la entrada de la información hasta la salida, que es la que voy a plasmar en un informe. ¿Es correcto es claro y correcto lo que acabo de indicar, muchachos? Preguntas hasta ahí, muchachos. Sí, muchachos, por favor, me entregan hoy las matrices, me las cargan a la plataforma. Puede ir la matriz con los adjuntos que ustedes tengan o hayan construido, porque si Dios quiere este fin de semana espero poder hacer la revisión y la evaluación de todo eso para cargarles la nota, para que dejemos ese tema, digamos que ya muy cerrado y muy claro. Si en algún momento considero una retroalimentación importante, también busco el espacio del escenario para informárselos a ustedes, y para que en un momento corto podamos hacer una retroalimentación general. Pero si producto de eso considero que, como sé que lo voy a encontrar en los trabajos, hay una buena calidad, pues definitivamente también eso se irá a ver reflejado al final en un tema de la nota, ¿cierto? Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta.
Es importante que, Daniela, ojalá ambos suban el trabajo, ¿cierto? Pero cuando lo suban ambos, en la introducción me coloquen que es un trabajo que realizaron los dos, ¿cierto? Pero para que quede cargado en la plataforma, por cada uno el trabajo, ¿cierto? Pero sé que es un trabajo que se construyó en compañía, pero por favor carguen en la plataforma los dos participantes. Muchachos, de mi parte creo que no es más, no sin antes decirles a ustedes muchas gracias siempre por estar ahí muy atentos para el desarrollo de la temática, para el desarrollo de la clase, la mayoría muy puntuales, y quienes no lo podían hacer, sé que también posteriormente hicieron digamos que el estudio de las clases, de escuchar las grabaciones, de sacarle el mejor provecho a esto, digamos, a esta información que les he entregado. Créanme que para mí fue un tema muy grato poder entregar la información a través de este medio, porque sé que es un espacio de conocimiento que se está generando no solamente para personas que estén acá mismo en la ciudad de Manizales, sino para a veces quienes están conectados desde otras partes, y considero que eso para uno es gratificante, poder generarle conocimiento a muchas personas que estén en diferentes posiciones geográficas o lugares geográficos, y esa es la importancia de esta metodología de enseñanza, ¿cierto? Para mí, como les digo, fue algo muy importante y me sentí muy satisfecho también con las intervenciones y con las atenciones que ustedes prestaban durante el desarrollo de las clases. Traté siempre de estar muy puntual para conectarme a la hora indicada, porque sé que muchos lo hicieron también con mucho sacrificio. Entonces a ustedes, muchachos, agradecerles, decirles pues que de todas maneras ahí ustedes tienen mis correos, cualquier cosa que necesiten y les pueda ayudar, estaré siempre muy atento para colaborarles. Y nada, muchachos, muchas gracias, y espero que esto haya sido de mucha utilidad para cada uno de ustedes y lo puedan aplicar en su ejercicio profesional, o cuando salgan al ejercicio profesional tengan muy presente estos conocimientos generales y básicos, que son los que les van a dar a ustedes unas buenas bases para realizar unas buenas revisiones y construir unos muy buenos informes. Entonces, como les digo, no me queda más que agradecerles. Y pues nada, estoy siempre muy atento para lo que les pueda colaborar, muchachos. Listo. Una feliz noche para todos y muchas gracias nuevamente. ¿Cierto? Ahí van a quedar las clases para que ustedes las vuelvan a escuchar las veces que lo consideren necesario y conveniente. Y gracias. Muchas gracias a ustedes, muchachos. A ustedes muchas gracias siempre. Feliz noche para todos.